Hola, ¿cómo están? Soy Caro Salas, formadora en constelaciones familiares. Hoy vengo a leerles un libro de Bert Hellinger, el maestro que creó este maravilloso método. El libro que elegí para ustedes es Después del conflicto, la paz. Elegí los párrafos que considero más productivos para el día de hoy. ¿Me acompañás? Todo conflicto grande busca apartar algo del camino y llegar a aniquilarlo. Detrás de estos conflictos actúa el deseo de aniquilar. ¿Cuáles son las fuerzas o temores que alimentan ese deseo? Se alimenta por sobre todo del deseo de sobrevivir. Cuando nuestra vida se ve amenazada, reaccionamos huyendo, es decir, huimos para evitar que el otro nos aniquile, o atacamos, es decir, que intentamos aniquilar al otro, o al menos obligarlo a huir. Quitar de nuestro camino a otra persona o a un obstáculo que se interpone es el punto máximo del deseo de aniquilar. En tales momentos, por lo general, no solo se trata de matar al otro, sino también de incorporarlo, tanto a él como a lo que le pertenece. También eso sirve para sobrevivir. Es verdad que el canibalismo nos espanta, pero solo en apariencia, porque aún hoy existen personas que en ciertas situaciones se aseguran la supervivencia a costa de otros. Con frecuencia es inevitable que para poder sobrevivir incorporemos a nosotros mismos aquello que hemos aniquilado. Es verdad que también nos alimentamos con lo que la naturaleza nos ofrece por su propia voluntad, sus frutos, por ejemplo. Pero en otras ocasiones, primero debemos matar para luego poder incorporar aquello a nosotros. Eso ocurre sobre todo con los animales. ¿Son tan inhumanos esos conflictos? Me estoy refiriendo en especial a los conflictos mortales. En una situación de máxima necesidad, no podemos escapar de ellos. Por un lado, los conflictos aseguran la supervivencia, mientras, por el otro, la amenazan. Es por esto que desde el comienzo el hombre también ha intentado solucionar sus conflictos en forma pacífica. Por ejemplo, ha establecido acuerdos y definido fronteras. Ha formado grupos más pequeños, que se rigen por leyes y comparten la conducción. De este modo, un orden legal mantiene a los conflictos mortales dentro de ciertos límites, en especial mediante el monopolio del poder de un gobernante quien limitará la acción de individuos o subgrupos cuando estos busquen solucionar los conflictos de forma violenta. Este orden es externo. Se basa, por un lado, en un acuerdo. Especialmente se basa en el temor al castigo máximo, la exclusión del grupo y la pena de muerte. Es decir, este orden se impone por la fuerza y por lo tanto constituye al mismo tiempo un conflicto y una lucha. Sin embargo, este conflicto responde a un orden que está al servicio de la supervivencia del grupo y de cada uno de sus miembros. Por consiguiente, el orden legal pone límites al deseo individual de aniquilar y cuando éste se desborda, la persona y el grupo quedan protegidos por el orden legal. Si estos límites no son respetados, como ocurre en la guerra o cuando colapsa el orden legal, en caso de revolución, por ejemplo, entonces el deseo primario de aniquilar estalla y sus consecuencias son desastrosas. El desplazamiento del deseo de aniquilar. En grupos donde el orden legal protege al individuo de los efectos del deseo de aniquilar,
propio y ajeno, hay veces en que el deseo de aniquilar queda desplazado a otros niveles. Por ejemplo, se desplaza al campo de la política y también a muchas disputas científicas e ideológicas. En todos los casos en los que se abandona el plano de la objetividad, queda a la vista con frecuencia el hecho de que en esos campos también opera un deseo de aniquilar. En lugar de encarar una búsqueda conjunta hacia la mejor solución y una observación y un examen conjuntos basados en el tema a tratar, los representantes del otro partido o de otra tendencia son difamados a nivel personal, muchas veces con calumnias e injurias. Las agresiones que se abren aquí se diferencian poco del deseo de aniquilación físico. Como éste aspiran desde el deseo y desde el sentimiento de aniquilar al otro, por lo menos en el aspecto moral, declarándolo enemigo del grupo, con todas las consecuencias que ello supone. ¿Puede el individuo protegerse ante esto? No. Queda a merced de este conflicto aunque no se involucre. Como respuesta a este tipo de agresiones, corre el peligro de sentir, en su interior, el mismo deseo de aniquilar y también de no poder evitar ser tomado por este deseo. La injusticia. La energía que sustenta estas controversias no proviene solamente del deseo de sobrevivir, también surge de una necesidad común a todos los seres humanos, la búsqueda de compensar lo que dan y lo que toman, la tendencia a equilibrar ganancias y pérdidas, algo que también conocemos como la necesidad de obtener justicia. Solo nos tranquilizamos una vez lograda la compensación. Por ello, la justicia para nosotros es un bien muy preciado. ¿Pero lo es en todos los casos? ¿O lo es solamente en un marco limitado, cuando se trata de compensar por vía pacífica? Porque la necesidad de obtener justicia tiene consecuencias completamente distintas cuando se trata de compensar daño y pérdida. Lo explicaré mediante un ejemplo. Cuando una persona nos perjudica, buscamos venganza. También nosotros queremos hacerle daño, como una manera de compensar. En nuestro interior surgen el deseo de sobrevivir y de aniquilar, en parte debido a la necesidad de compensar, en este caso buscando justicia. Queremos evitar que el otro nos vuelva a hacer daño o a lastimarnos. Por ello, cuando nos vengamos, con frecuencia vamos más allá de la necesidad de compensar y hacer justicia. Queremos que sufra más de lo que hemos sufrido nosotros por su causa. Entonces, también el otro busca justicia y venganza. Y el conflicto entre nosotros nunca se acaba. En este caso, hacer justicia es un pretexto para poder vengarse. El deseo de aniquilar vuelve a abrirse paso, y esta vez en nombre de la justicia. La conciencia. Hay algo más que enardece el conflicto. Es algo que llamamos bueno, y que en realidad, a pesar de eso, provoca algo malo. Es la conciencia buena o tranquila. Tal como sucede con lo de hacer justicia, a menudo se usa la conciencia tranquila como caballito de batalla para el deseo de aniquilación. Y es que siempre que alguien se considera mejor en comparación a otros, por ello justifica lo que les cause y actúa bajo la influencia de su conciencia, con la conciencia tranquila. ¿Se trata realmente de su conciencia? Lo que hace posible que sobreviva es la conciencia de la familia y la del grupo. Mediante el deseo de aniquilar, la conciencia de un grupo se asegura la supervivencia cuando entra en conflicto con otros grupos. Muchas personas opinan que esta conciencia es algo sagrado y santifican los ataques.
e incluso la aniquilación, en contra de personas de creencias o actitudes diferentes a las de ellos. Entonces, en las guerras santas, tanto en el campo de batalla como dentro de los grupos, aquellos que piensan y actúan diferente son percibidos como una amenaza para la unidad del propio grupo. Así como sucede en la guerra, en este caso todos los medios para lograr ese fin son justificados. Y también son santificados por la conciencia tranquila o buena. Por esa razón, toda apelación a la conciencia de ese tipo de agresores o su imparcialidad no tiene eco y cae al vacío. No se trata aquí de que ellos sean malos, sino de que tienen una conciencia tranquila y consideran estar luchando por una buena causa. A la inversa, aquel que considera que puede apelar a su conciencia, actúa así desde otra conciencia, desde su conciencia tranquila. Por lo tanto, corre peligro de recurrir siempre, siguiendo a lo que le dicta su propia conciencia tranquila o buena, a los mismos medios que los agresores. Por ello, resulta inútil tratar de encontrar soluciones para los grandes conflictos a nivel de la justicia y la conciencia buena o tranquila. Lo nuevo como amenaza. La conciencia experimenta como una amenaza todo aquello que sacude el orden convencional, tanto en el plano de la conciencia individual como en la conciencia de su grupo, suponiendo que se pueda establecer una diferencia entre ambas. Porque en definitiva, cada conciencia es la conciencia de un grupo. Lo nuevo amenaza su adhesión y con ello la supervivencia bajo las pautas conocidas. Es que si un grupo diera lugar a lo nuevo, se disolvería o debería volver a organizarse de una nueva manera. Solo cuando los grupos que se forman en base a nuevas comprensiones son lo suficientemente fuertes como para proteger a sus miembros ante el deseo de aniquilación de los grupos anteriores, sus adeptos tienen la vida asegurada. Aquel que osa adelantarse antes de tiempo está en peligro. Muchos herejes y otros divergentes dieron su testimonio de alerta. ¿Pero eran malos aquellos que crucificaban a los herejes o los quemaban públicamente en la hoguera por actuar de esa manera? Luchaban por la supervivencia de su grupo y en consecuencia luchaban por sobrevivir. Su deseo de aniquilar estaba al servicio de sobrevivir. Seguían las indicaciones de una conciencia tranquila, una buena conciencia. Resumen. Los grandes conflictos comienzan en el alma bajo la influencia de la conciencia buena o tranquila. A ese tipo de conflicto a menudo se le sacrifica tanto la vida propia como la de otros. De esa manera, en el alma, los grandes conflictos se vuelven algo sagrado, incluso algo divino, algo a lo que voluntariamente se le ofrece como sacrificio incluso lo más alto y lo más último, pero únicamente al Dios propio. Por consiguiente, los grandes conflictos son conflictos al servicio de ese Dios. Él es el que los inicia y el que los recompensa. ¿De qué manera? Sobre todo después de la muerte, porque la vida aquí es el alimento que se le ofrece continuamente mediante sacrificios que lo enaltece dentro del grupo y garantiza su propio dominio dentro del mismo. ¿Tenemos alguna salida de esto? Busco encontrarla en el próximo capítulo. Hasta aquí llegamos por hoy en la lectura de este maravilloso libro, Después del conflicto, la paz, en el cual Hellinger nos invita a revernos a nivel personal y también ver desde qué lugar operamos y cuántas veces también esa dinámica de víctima-perpetrador coexisten en nuestro interior. Hasta la próxima.